Este es el podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en este viaje sonoro por el apasionante mundo de la contabilidad y las finanzas. Sean todos bienvenidos. Sean bienvenidos otra vez a este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Un gusto saludar a las personas que nos escuchan cada semana con los episodios de este podcast del Colegio de Contadores. Hoy le voy a presentar a nuestro invitado y cuando escuche usted, por supuesto, el cargo que desempeña, seguramente que lo va a reconocer. Primero por nombre es el maestro en Finanzas y Auditoría Gubernamental, Juan Francisco Castellanos Horta, el licenciado en Economía por la Universidad de Guadalajara, quien actualmente se desempeña en el cargo de Director de Finanzas del municipio de Guadalajara. Muchas gracias por participar en este podcast. ¿Cómo está, director? Muy bien, ¿y usted? Muchas gracias. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Pues hoy lo convocamos de parte del colegio para que platicáramos de un tema que es importante para la sociedad, pero también para el municipio, la deuda pública. Hay que entender que cuando se habla del ejercicio del poder, se requiere invertir para la prestación de los servicios públicos, el realizar las labores propias de la administración pública y evidentemente, pues el dinero de la tesorería, lo que se recauda ordinariamente, no alcanza. Eso todos lo sabemos. Me imagino cuando entra en proceso el endeudamiento. La pregunta aquí es si la deuda es amiga o enemiga. Con esa premisa comenzaremos el podcast, pero para arrancar la charla, director, un primer planteamiento. ¿Qué implica la deuda pública municipal y cómo afecta a los municipios desde su perspectiva muy particular? Muchas gracias. Yo creo que es importante no satanizar la deuda pública. Desde mi punto de vista, que en el municipio de Guadalajara nos ha tocado vivir diferentes procesos de contratación de deuda, pues podemos resumir que es un mecanismo eficiente para la obtención de recursos para proyectos específicos, ¿no? Por ejemplo, a nivel estatal, la línea 4, la línea 5 son proyectos que evidentemente llevan un instrumento financiero que va a ser la deuda pública para poder materializar estos proyectos, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta al municipio? Yo creo que desde mi punto de vista no afecta a un municipio, más bien al contrario, ¿no? Tiene un beneficio directo a la ciudadanía en cuanto a la materialización de proyectos de inversión en nuestra ciudad. Aprovechando esta misma respuesta, ayudar a entender a quien nos escucha, digamos, del presupuesto de, no sé, X cantidad de millones de pesos, lo que realmente ingresa a las arcas, si lo comparáramos con ese dinero que está en la tesorería y se invierte para el beneficio de la población y la operatividad del municipio, ¿qué otro tanto más se requiere en deuda pública para que pueda cerrarse el círculo y la pinza y poder llevar a cabo las inversiones, el pago de los servicios, el desarrollo de proyectos? No sé, es 40-60, 50-50, 20-70, 20-80, no sé. No, yo creo que más bien partimos de la premisa de que los recursos nunca son suficientes en las arcas municipales, ¿cierto?, para poder financiar todos los proyectos, ¿no? Para el caso del municipio de Guadalajara, la prioridad de nuestra presidenta para este trienio es los servicios públicos municipales. Vimos una inversión importante en términos de camiones, en términos de equipamiento para las áreas como parques y jardines, para la área de pavimentos. En ese sentido, no se ha priorizado para este trienio la contratación de deuda pública de largo plazo. Lo que sí se están haciendo pues son ajustes presupuestales importantes para no caer a un tema de contratación de deuda pública de largo plazo. En la parte personal, cuando los especialistas en finanzas le dicen a las personas, viene una crisis, viene una situación complicada este año, procuren analizar en qué se van a endeudar, ¿no? Poniéndolo, digamos, de persona a persona. En el caso de las administraciones de los municipios, ¿en qué momento un gobierno opta por el tema de la deuda pública? Es decir, hay una advertencia macroeconómica, microeconómica, es una revisión de lo que está ocurriendo en casa, es un análisis de la administración pasada, de la proyección a futuro del proyecto de gobierno que se tiene. ¿Dónde comienza esa revisión para que ustedes determinen, vamos a tener que contratar un crédito para ejecutar tal o cual proyecto? Partimos de la premisa de que hay 3 modelos de contratación de deuda o destinos. Uno es inversión pública productiva, la segunda es refinanciamiento y la tercera es reestructura. Entonces, cuando un municipio tiene un proyecto en puerta, pues evidentemente optas por una deuda de largo plazo para poder materializar, ¿no?, este proyecto. La segunda es la reestructura y precisamente atiende a lo que mencionabas en un escenario macroeconómico, por ejemplo, época de COVID. Observamos que las tasas de referencia del Banco de México iban en incremento y lo que hacía nuestro presupuesto era mes con mes se asignaban más recursos presupuestales a los aprobados en el ejercicio presupuestal, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos ahí? Sacamos una proyección de hasta cuánto iban a llegar las tasas de referencia del Banco de México en época de COVID y hacer una estrategia de refinanciamiento que es, tenemos tantos millones de pesos contratado con deuda pública, esto nos está representando mes con mes, derivado de las altas en las tasas de interés. Optamos por hacer un refinanciamiento
refinanciamiento, que es cambiar las condiciones del crédito, ¿no? Que tiene que ver con un plazo mayor, que tiene que ver con que te puedan ofertar disminuir el porcentaje de afectación de las participaciones, que es uno de los elementos, y optar también por disminuir lo que es la sobretasa, ¿no? Recordemos que los bancos, cuando hacen su propuesta, te ofertan a tasa de interés interbancario de equilibrio más una sobretasa, que es la ganancia del banco, ¿no? Entonces, en ese escenario macroeconómico es importante tenerlo muy presente, porque de ahí parte de las estrategias financieras de una reestructura o de un refinanciamiento. Ahí es donde entonces ustedes evalúan como el objetivo para saber qué es lo que van a hacer. Es correcto. ¿Qué decisión se va a tomar? Es correcto. ¿Es una decisión colegiada? ¿Es directamente de la cabeza? En este caso hablemos del presidente o presidenta municipal, ¿o tiene que incluirse algún debate en comisiones, en el pleno del ayuntamiento? ¿Cómo surge todo ese proceso? Definitivamente es un trabajo colegiado, porque sí incluye la aprobación del pleno del ayuntamiento. Para caso de deuda pública de largo plazo, tiene que ser aprobado por 2/3 del pleno. Para el caso de reestructuras, que no lleven la aprobación de nuestro Congreso local, únicamente es el 50+1 de nuestro Congreso. Entonces, sí debe de ser una decisión colegiada, porque es precisamente la presidenta la involucrada, ¿no? en la presentación de refinanciamiento o reestructura de la deuda pública. Y no se diga en términos de deuda de largo plazo, que tiene que ser aprobado por 2/3, no solamente por la bancada que gobierna, sino también deben de estar de acuerdo ciertas personas, no llamémosle de oposición, sino de otros colores, para que esta posteriormente sea mandada al Congreso y también el Congreso haga lo conducente. O sea, cumplir todos los requisitos y entonces darle trámite. Pregunta también importante, ¿de qué manera se mide la deuda de un municipio y cuáles serían los indicadores clave para poder evaluarla? Una vez que, por ejemplo, ya se tiene o se piensa contratar. Sí, es importante mencionar que la deuda que contrata cualquier municipio de nuestro país la tiene que registrar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del RPU. Es el registro público único, y hay un sistema, ¿no? Y este sistema se llama el sistema de registro público único, en donde mide el nivel de endeudamiento de los municipios, y hay específicamente 3 indicadores. El primer indicador refleja la sostenibilidad de la deuda pública, que es el apalancamiento que tiene el municipio. El segundo indicador refleja la capacidad de pago respecto a los compromisos derivados de intereses, y el tercer indicador indica la disponibilidad financiera del ente público para hacer frente a los compromisos de pago. Entonces, estos son los 3 indicadores que podemos nosotros identificar en el sistema del registro público único, que determina precisamente si un municipio se puede o no endeudar. Hay una semaforización: verde es que el municipio puede endeudarse, amarillo que tiene alguna observación, y en rojo que de plano el municipio no puede contratar ningún tipo de financiamiento. Un previo análisis de la circunstancia económica que se tiene, es decir, si ya el ingreso que está esperando no va a ser suficiente, por ejemplo, para cubrir esos pagos. Es correcto. Por decir un ejemplo. Es correcto. Es correcto, así funciona. También preguntar, ¿hay alguna diferencia cuando se contratan, por ejemplo, créditos con Banobras, por ejemplo, o con banca comercial? No, es el mismo proceso. Es lo mismo. Más bien depende del tipo de deuda que estás contratando. Son las características, pero no importa el tipo de banca que sea. Muy bien, al final de cuentas es seguir simplemente los requisitos y demostrar la utilidad de la deuda. ¿Por qué es eso? ¿No? Es una llave más para seguir operando la administración pública. No, y la verdad es que es importante saber cómo utilizarla, y voy a dar aquí información interesante. El municipio de Guadalajara, para el tema de los camiones, inicialmente planteaba realizar un arrendamiento financiero, ¿no? Y este arrendamiento, cuando lo analizamos, representaba, no quiero decir el monto, pero representaba significativamente en términos de intereses lo que el municipio iba a pagar en 3 años, ¿no? Hicimos una evaluación y determinamos que los recursos disponibles con los que contaba el municipio fueran destinados para el tema de la adquisición de nuestros camiones y hacer una estrategia financiera para poder cumplir con los compromisos que se tenían previamente. Nos fuimos a la contratación de un crédito de corto plazo, y el municipio fue acreedor de unas de las sobretasas, yo creo que la sobretasa más baja a nivel nacional, fueron 300 millones de pesos. Pedimos que se ofertara tasa variable, que fue la TIE, más una sobretasa de 20 puntos bases, que si nosotros nos metemos precisamente al sistema de registro público único, para ese tipo de contratación, por ese monto, Guadalajara obtiene la mejor tasa a nivel nacional. Entonces, en términos de una anualidad, que es la temporalidad que se puede contratar un crédito de corto plazo, vamos a pagar 16 millones de pesos, que representa, la verdad, ni el 10% de lo que se iba a pagar con un arrendamiento financiero. Entonces, la verdad es que saber utilizar y analizar la circunstancia en la que se encuentra un municipio, saber qué tipo de contratación hacer,
es importante, ¿no? Y la deuda pública es un gran aliado. O sea, no satanizar es importante. Claro, y creo que la realidad les da la razón. Los meses que lleva la administración y atendiendo este problema que tenían complicado de la basura, pues todo parece indicar que va marchando sin mayor problema, y creo que pues al tiempo nos daremos cuenta de finalmente cómo ese ejercicio bien realizado pues se ve reflejado en una atención a un problema social, que es en este caso la recolección de los residuos y la transformación del sistema que hoy es Limpia Guadalajara, ¿no? Lo tengo presente. Es correcto. Oye, nada más, faltó mencionar, en otras de las maneras de contratación, hay esquemas de contratación de corto plazo, ¿no? Digo, sí lo mencioné, pero es otra de las formas de contratación. El municipio tiene que pagarlo con recursos propios. En los otros esquemas de financiamiento tiene que dejar en garantía alguno de los fondos. Mayormente se deja el Fondo General de Participaciones como garantía de cumplimiento, ¿no?, a las instituciones financieras. Y en esta obligación de crédito de corto plazo, el municipio más bien no puede pasar de un año, tiene que pagarse con ingresos de libre disposición de recaudación, y pues tiene vigencia de un año, ¿no? Mes con mes se estipula el pago de intereses y el pago de capital. Y este tipo de contratación no puede ser, tiene que terminar 3 meses antes de que termine la administración, en caso de contratación. Que si no me equivoco es muy útil para, por ejemplo, cubrir incidencias, como por ejemplo desastres naturales o alguna complicación extraordinaria, ¿no? Sí, más bien este tipo de contratación va para carácter de insuficiencia de liquidez. Okay. ¿No? Cuando el municipio se encuentra en una situación de falta de liquidez es cuando se opta por la contratación de un crédito de corto plazo. Hay créditos que llaman de factoraje financiero también, en donde la institución financiera es quien paga al proveedor y posteriormente el municipio es quien acrede la deuda y se paga a la institución financiera. Y les permite seguir operando, que es lo más importante. Es correcto. Pues si le parece, maestro, llegamos aquí a la mitad del podcast para hacer una breve pausa y de regreso seguimos hablando de la deuda pública en 2 planteamientos. ¿Es amiga o enemiga? Ya nos queda claro que puede ser amiga, por supuesto, y que no hay que satanizarla. Así que de vuelta de la pausa, me gustaría que nos ayudara a entender qué riesgos y consecuencias pudiera tener consigo un nivel elevado de deuda municipal. De eso platicamos después del corte, ¿le parece? Claro que sí, muchas gracias. Vamos a la pausa en este podcast del Colegio de Contadores y regresamos enseguida. El Comité de Damas Acción Social del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, te invita a sumarte al evento Día del Niño con Causa. Acompáñanos al Centro de Eventos Cayoli en Avenida Novelista 5825 en Zapopan, Jalisco, este sábado 12 de abril a partir de las 3 de la tarde. Si deseas participar, puedes llevar despensa para donar como pastas, soya, azúcar, garbanzo, avena, lenteja o trigo inflado. Todo lo recaudado en este evento será donado al Banco de Alimentos México en Juanacatlán. Sabemos que nuestros asociados son solidarios, por eso te invitamos a participar sin costo alguno a ti y un acompañante con niños hasta los 12 años. Los adultos adicionales o niños mayores de 12 años que te acompañen pagarán una cuota de recuperación de 580 pesos cada uno. Súmate a esta noble causa y registra tu asistencia con Alejandro Berumen en el correo r@ccpg.org.mx o llamando al teléfono 33 36 29 74 45 extensión 102. Si formas parte de las áreas de administración, contabilidad o finanzas en alguna institución de gobierno, te invitamos a ser parte del Diplomado en Contabilidad Gubernamental que se realizará del 30 de abril al 21 de julio en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Con nosotros aprenderás el marco normativo y de aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como todos los documentos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable CONAC para que pueda aplicar el proceso integral de la armonización contable. Este diplomado fue diseñado para preparar a los funcionarios y servidores públicos de las dependencias y entidades del ámbito federal, estatal y municipal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como los organismos públicos descentralizados. También es de utilidad para los organismos autónomos, personal de los órganos internos de control y los órganos de fiscalización superior. ¿Quieres saber más? Llama al teléfono 33 36 29 74 45 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
regresamos a esta charla con el maestro Juan Francisco Castellanos Horta, director de finanzas del municipio de Guadalajara, quien nos está hablando del tema de la deuda pública, una interesante explicación de cómo las administraciones municipales, pero tomando particularmente el caso de la capital de Jalisco, que es Guadalajara, se puede aprovechar ese crédito para poder llevar a cabo diferentes procesos que son de beneficio para la ciudad. Aquí la pregunta, maestro, es si existe algún riesgo o consecuencia el tener o traer consigo para un ayuntamiento un nivel elevado de deuda pública municipal, y no sé si exista también a lo mejor también una especie de monitoreo para saber hasta dónde yo puedo estirar la cobija para poder endeudarme. Claro que sí. Definitivamente yo creo que la consecuencia de tener un endeudamiento muy alto pues es que el día de mañana no puedes contratar, ¿no? Ningún tipo de financiamiento. Y sí, la ley nos dice que en caso de que el municipio se encuentre en un semáforo verde puede contratar hasta el 15% de sus ingresos totales en un financiamiento. Y yo creo que una de las consecuencias pues, es que el día de mañana el recurso destinado a los servicios públicos de la ciudad, que es lo que el artículo 115 constitucional nos demanda a los municipios, que son los servicios municipales, pues cada vez sean menores, ¿no? Por ejemplo, para el caso que te comentaba de Guadalajara, en el 2022 hace el refinanciamiento de uno de sus créditos, fue por 700 millones de pesos. Lo que cuidamos mucho en el municipio es que el pago anual del servicio de la deuda nunca rebase el 2% del presupuesto total, ¿no? En una evaluación, por lo que ya mencionamos, por los indicadores macroeconómicos de la elevación de la tasa de interés, ya comenzaba a representar más del 3% de nuestro presupuesto. O sea, eso hacía que en un trabajo colegiado con la presidenta y con los coordinadoras, definiéramos cuáles iban a ser pues, los rubros de disminución de la operatividad de nuestro municipio para poder destinarlo precisamente a esta creciente, ¿no? Pago de intereses de nuestra deuda pública. Entonces, hay que estar en monitoreo. La federación lo hace a través del sistema de registro público único, pero como municipios hay que estar evaluando precisamente, entonces en caso de Guadalajara, que el pago de la deuda anual no rebase el 2%. Entonces el refinanciamiento nos permitió que a lo largo del tiempo de aquí a que terminen nuestros créditos, el municipio nunca pague más del 2%. ¿No? Esto se ve reflejado en obtener más recursos para servicios públicos, para la ciudadanía, etcétera, etcétera. A eso voy justo. ¿Cómo repercute la deuda pública en la ciudadanía? Es decir, a lo mejor no lo alcanzamos todavía a comprender quienes somos contribuyentes o habitantes de una localidad y no entendemos que realmente la deuda pública tiene un efecto. Puede ser positivo o negativo, pero mayoritariamente es positivo. ¿Cómo repercute la deuda pública en la ciudadanía? Repercute de manera positiva cuando la deuda pública va a inversión pública productiva, a un proyecto específico en nuestra ciudad. Que sí pasa, pues que tenemos que destinar un porcentaje de nuestro presupuesto para el pago tanto de capital como de intereses, y eso el día de mañana, como ya lo dijimos, pues tendrá que tomarse recursos de algún otro lado para poder cubrir con estos compromisos. Sin embargo, como ya lo comentaba, satanizar la deuda no es para nada bueno. Tiene un mayor impacto positivo en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque debe de ir ligado precisamente con una estrategia financiera. ¿A qué voy con esto? Yo contrato, si yo sé cuál va a ser el pago de servicio de mi deuda pública de manera anual, yo lo que sí puedo hacer es disminuir mi capítulo de gastos de servicios personales, de tal manera que este aumento en la deuda pública no repercuta en la entrega de servicios a la ciudad, ¿no? Entonces tenemos tanto porcentaje que estamos pagando para deuda pública, se va a incrementar con una nueva contratación. Entonces lo que decidimos, en lugar de disminuir los recursos para la ciudadanía, disminuimos recursos en términos de servicios personales de nuestra administración y compensamos, ¿no? Y al final de cuentas, los ciudadanos y el municipio siguen siendo los beneficiados. Aprovechando en el podcast, nos gusta dar ejemplos prácticos. No sé si pudiera mencionar un par de ejemplos. Ya nos decía el de la basura, que es muy, muy útil para comprender el beneficio que tiene la deuda pública. ¿Habrá otros procesos dentro de las mismas dependencias de gobierno que se han llevado a cabo con deuda pública y hoy se ven reflejados en el servicio que se presta a la población? Puede ser, no sé, el caso de las patrullas, una inversión en una obra pública en la calle. En la ciudad de Guadalajara, algo que recuerde que sea significativo para poder entenderlo más todavía. Yo creo que todavía estaba muy chico. Fue en el 2010, en el 2011, cuando se endeuda el municipio de Guadalajara por 2,670 millones de pesos.
representaba casi cerca del 50% de los ingresos totales en el municipio, y fue cuando se hicieron obras de vialidad importantes. Actualmente no ha habido contratación de deuda de largo plazo para proyectos en específico. Y nada más recordar que el tema de la contratación de los camiones no fue con crédito de corto plazo, simplemente el crédito de corto plazo se utilizó para pagar compromisos que se tenían y se utilizaron los recursos disponibles del municipio para poder darle salida al tema de los camiones. Pero mencionabas el tema de las patrullas, fue un arrendamiento financiero, no fue deuda pública. Tenemos otro caso similar, que es el arrendamiento de las luminarias. ¿No? Yo creo que en ese momento también era, si a mí me hubieran preguntado, hubiera sido financieramente más rentable la contratación de deuda pública que concesionar precisamente el arrendamiento de las luminarias, ¿no? Que fue la instalación de luminarias de LED de todo el municipio. De cierta parte, creo que fue como el 85% más o menos. Son de los procesos en los que se ve implicado, digamos, el tema de la deuda pública y a veces... Se pudo haber implicado, que no fue así, que se utilizó otro mecanismo, pero que la deuda pública pudo haber sido más eficiente. Y lo demostramos con el tema de los camiones, ¿no? O sea, el arrendamiento salía muy caro, bueno, para no decir números, y utilizar la otra estrategia pues nos salió muy barato, ¿no? O sea, los intereses que vamos a pagar respecto a los intereses que se iban a pagar, 17 y no representan ni siquiera el 10%. Ni punto de comparación. Ahora, al ciudadano que está interesado en el tema de la deuda pública, no sé si existen herramientas para informarse sobre el estado de deuda que tiene el municipio. ¿Tendría que ser solo por transparencia? ¿Hay que acercarse a la tesorería? ¿Es directamente al despacho de la alcaldesa? Digo, a lo mejor es un trámite sencillo y nosotros lo vemos lejano y complicado. ¿Sí existe algo para saber cómo se endeuda el municipio y para qué? No, precisamente lo que prevé el artículo 6 de la Ley de Transparencia, el acceso a la información pública, en la página de transparencia del municipio de Guadalajara y el sistema del registro público único también, ¿no? Ese no se necesita ningún acceso privado, es un acceso público en donde la ciudadanía se puede dar cuenta de los tipos de financiamiento que tienen contratados los entes públicos, cómo se contrata, cuánto les falta por pagar, cuál es la fecha de vencimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si la ciudadanía está escuchando el sistema de registro público único y transparencia del municipio de Guadalajara, que también vienen los procesos de contratación vigentes. Desde su página web del municipio. Desde su página web del municipio. Ahora llegamos a la parte en la que nos estamos enfocando solamente en el municipio. ¿En algún momento de este proceso de contratación de deuda hay alguna regulación o control que ejerzan los gobiernos estatal y federal para ciertos casos o no lo tienen permitido por el 115 constitucional, por ejemplo? Más bien, yo creo que el esquema de regularización de tanto del gobierno estatal como del gobierno federal tiene que pasar un registro por ambos, ¿no? Siempre. Siempre. Antes de que yo registre mi crédito en la federación, que es el mecanismo de control, tiene que pasar por un registro previo en el estado, ¿no? Se manda la misma documentación, el estado también hace el análisis de la contratación respecto a tus ingresos totales, que cumplas lo que dice la ley, el reglamento del registro público único, lo que dice disciplina financiera. Entonces, el municipio contrata y la medida de control es el Estado a través de su registro y la Federación a través de su registro. Ambos tienen registro para que pueda ser validado. ¿Pero son solamente entes verificadores, por ejemplo, de información o reguladores de que se cumpla la ley o también pueden entrar como solidarios? Es decir, en el momento en que el Estado se entera de lo que quiero hacer como municipio, a lo mejor también está de decir, ok, quiero saber lo que vas a hacer porque si te atoras yo te voy a respaldar o no existe esa figura. De hecho, una de las formas de contratación de deuda pública, el Estado entra como garante, ¿no? O sea, sí hay forma en la que el Estado puede entrar como garante de la contratación que tú hagas como municipio, en lugar de dejar, y eso en coordinación con el gobierno del Estado, ¿no? En lugar de dejar un fondo municipal, como es un fondo general de participaciones, sabes que a mí no me gusta como municipio poder garantizar mi esquema de contratación de financiamiento, se entra el Estado como garante, ¿no? Pero es únicamente en ese tipo de contratación, de modalidad. Muy específico. Muy específica. Sí, entonces el Estado no llega y dice, oye, quiero contratar 20 pesos y nos dice, mira, no puedes por esto, ¿no? O sea, la verdad es que con el registro que tienen hace que cumplas a cabalidad con todos los requisitos y que validen que precisamente puedes contratar un financiamiento. Muy bien, y así le da libertad a todos los 125 municipios de que decidan cómo administran ese recurso. Es correcto, lo que sí no pueden hacer los municipios es contratar deuda pública con organismos internacionales, lo tenemos prohibido, únicamente tiene que ser con la banca comercial. Perfecto. Pues llegando a la recta final de este podcast, maestro, es saber si nos pudiera dar, de manera inclusive de conclusión, cuáles serían las mejores prácticas para garantizar una gestión responsable y sostenible de la deuda municipal. Yo creo que es una evaluación constante, ¿no? Yo creo que
Lo que hacemos ahí en el municipio de Guadalajara es tener muy presente los indicadores macroeconómicos para saber la tendencia de lo que puede ser la deuda pública ya contratada de nuestro municipio y cómo se aproxima. Y yo creo que otra de las prácticas importantes son la contratación de derivados, que no hemos hablado. Uh-huh. Por ejemplo, el municipio de Guadalajara hizo bien en el 2019 contratar, se les llaman CAPS, son coberturas de crédito, ¿no? Lo que hace una cobertura de crédito es, se fija como una tasa. En ese momento creo que las tasas de referencia estaban como en el 4%, entonces te estipula una tasa tope. Cuando las tasas de referencias pasan la tasa tope, el banco te empieza a pagar a ti los intereses, la diferencia. Entonces, cuando llegué a Guadalajara, estoy en la Dirección de Finanzas desde el 2021, analizamos esta situación y es por eso que únicamente se hace la propuesta de refinanciar 700 millones. Teníamos otro crédito por 500 millones, pero este crédito tenía un cap, una cobertura que tenía strike al 7.5% o al 6.5% y esa cobertura ya nos pagaba interés al municipio, ¿no? Entonces, es bien importante la evaluación. Por ejemplo, ahorita que las tasas de referencia van a la baja, no es óptimo contratar una cobertura de tasa, sino al contrario, ¿no? Es esperar que bajen las tasas de referencia y posteriormente hacer una contratación de estos instrumentos derivados para que en caso de que las tasas de referencia se vayan muy altas, el municipio pueda ser acreedor de recursos. Correcto. Y por último, saber si, por ejemplo, en algún momento el municipio ha sido referente para otros ayuntamientos. Digo, la capital de Jalisco, por supuesto, siempre lleva mano. Que en alguna administración dijeran, oye, queremos que nos des alguna asesoría para poder hacer la mejor práctica de endeudamiento de la administración, tomando en cuenta tus estándares, tu forma de trabajo. ¿Ha sido el municipio de Guadalajara ejemplo para otros ayuntamientos? Que recuerde y tenga presente, no ha pasado, que nos hayan consultado. Al municipio de Guadalajara lo tienen contemplado como uno de los municipios más endeudados. Ya no es así. La verdad es que hemos sido muy, muy cumplidos en el pago de nuestros deudores en términos de deuda pública, pero no, la verdad es que no se han acercado con nosotros. Si no lo han hecho, acérquense. La verdad es que ya tenemos procesos de experiencia, refinanciamiento, reestructura de créditos de corto plazo y que la información es disponible para quien quiera que la pueda consultar, que la quiera consultar. Y para cerrar el tema, ¿la deuda pública amiga o enemiga entonces? No, es amiguísima. Es amiguísima. La verdad es que soy un fiel creyente de que es el mejor instrumento para concretar proyectos en una ciudad y el mejor instrumento para salvaguardar los intereses de la ciudadanía. Perfecto. Pues escuche usted la plática con el director de finanzas del municipio de Guadalajara, Juan Francisco Castellanos Horta, maestro en finanzas y auditoría gubernamental por el Instituto de Administración Pública del Estado de Jalisco, licenciado en economía por la Universidad de Guadalajara. Director, gracias por esta charla con el Colegio de Contadores Públicos. Te agradezco mucho a ti y a todo tu auditorio. Esperemos vernos pronto. Gracias. Soy Víctor Montes de Rentería. Llegamos hacia el final de este episodio. Lo esperamos en la próxima emisión. Hasta luego. Gracias por habernos escuchado. Muchas gracias, Víctor. Gracias por escuchar este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Te esperamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.